Hola a todos, hoy día vamos a hablar sobre la búsqueda de universidades y cómo va a ser el proceso si quieren empezar a buscar todos los diferentes tipos de universidades en el país y también ver cuál es la mejor opción para usted. Para empezar el proceso, siempre es importante reflexionar sobre cuáles son tus valores o intereses. Puedes preguntarte qué realmente te importa como un estudiante o qué clases o actividades resultan interesantes para usted. Pueden ser matemáticas, ciencia o quizás una carrera que ya más o menos piensas que quieres hacer en el futuro. También es importante reflexionar sobre tus metas del futuro. Por ejemplo, como la carrera, ¿qué tipo de carrera quieres hacer o dónde quieres vivir? O también puedes mirar los diferentes tipos, tus diferentes tipos de fortalezas. Por ejemplo, si eres un buen estudiante, ¿cuál, ¿cuáles son tus cursos que eres más bueno en o cuáles son cursos que usualmente necesitas un poco más de práctica? ¿Y en qué áreas tú quieres mejorar? Todas estas preguntas son importantes en poder reflexionar antes de empezar, porque te ayuda más o menos a ver qué cosas debes estar buscando cuando ya empiezas el proceso oficial de investigando y buscando diferentes tipos de universidades. Ok, cuando se llega a la búsqueda, hay tres secciones. Primero es estudiando todas las universidades. Tres, mirando las cualidades de las universidades. Y la tercera es la inmersión. Es en verdad sintiéndote si esa universidad es para ti. Yendo al primero, el estudio, debes preguntarte qué universidades son las mejores para lo que tú quieres estudiar. Hay honestamente, hay más de 1,000 universidades en los Estados Unidos y muchos tienen programas especiales, ya que puede ser de medicina, para derecho o para negocios. Todos ofrecen diferentes currículos y también tienen programas que son reconocidos a nivel nacional por siendo uno de los mejores. Hablando de programas, muchas universidades, como dije, tienen programas o sea, trabajos especiales que solo lo ofrecen cuando vas a esa universidad. Eso es muy bueno también, no solo mirar en lo que quieres estudiar, pero las oportunidades que hay en esas universidades. Y con eso se llega a las oportunidades de investigaciones y prácticas, específicamente si quieres hacer algo de ciencia o medicina, mirando, por ejemplo, el tipo de hospital que trabaja con esa universidad, es importante porque puedes ver cuál hospital ofrece el tipo de carrera que quizás un día tú vas a poder estudiar. Mirando más a las universidades, es también considerando el tamaño. ¿Quieres una universidad con 100, 200 estudiantes o una mediana o una grande con más de como 10,000 estudiantes? También ubicación es importante considerar. ¿Quieres quedarte en el estado de Florida? ¿Quieres irte al norte? ¿Quieres irte al California o a otro país de los Estados Unidos, sí, otro estado de los Estados Unidos? Es importante considerar. Cursos también es importante buscar cuando estás mirando a los diferentes tipos de universidades. Tú puedes entrar a las páginas web de las universidades y ahí te dicen los tipos de cursos que ofrecen para los estudiantes y el tipo de em, diferentes profesores que también quizás te interesa aprender. La cultura del campus también es muy importante considerar porque no todos los estudiantes les gusta un tipo de cultura. Algunas universidades son bien enfocadas en el estudio, otras son el estudio, pero también tienen más vida social, otras tienen más, por ejemplo, partidos de deportes. Es importante considerar cuáles de estas culturas es mejor para ti. Y finalmente, ayuda financiera. Ya que hay escuelas públicas y privadas, son diferentes el tipo de ayuda financieras que puedes obtener y hasta cuánto dinero te pueden dar las universidades.
Otras cosas que mirar es las fortalezas y debilidades de las universidades, específicamente en la área de estudio. Esto se refiere a, por ejemplo, si quieres estudiar ingeniería, ¿cómo cualifica esta escuela al nivel nacional para ingeniería? Y cuáles son las cosas que te ofrecería si quieres ser un ingeniero. Finalmente, no solo es esta búsqueda que vas a estar haciendo, pero también es importante si tienes la oportunidad de ir a visitar las universidades que estás investigando. Lo puedes hacer en persona o también lo puedes hacer en línea. Hay también sesiones informativas y ferias universitarias que pasan todos los años, usualmente en la secundaria o en el condado o viajan honestamente por varios estados también. Esta es una fantástica forma de poder conectarte con representantes de las universidades para obtener más información sobre sus admisiones y programas y poder conocer un poco más la universidad, más allá de solo la página web. Pero también visitan páginas web, es muy importante para, como mencioné antes, conocer a la facultad y también el mundo académico que es esa universidad. Ok. Obviamente he estado hablando bastante sobre cómo tienes que empezar la búsqueda y lo que tienes que hacer, pero quiero acá enseñarles algunas herramientas que pueden ayudarte para empezar el proceso, porque hay más de 1,000 universidades que tú puedes buscar y escoger y no hay tiempo para mirar cada universidad. Primero, para ayudarte en ese paso de reflexión, puedes entrar a YouScience, que es una página que es ideal para conocer tus intereses y preferencias. Tomas diferentes, como exámenes que te ayudan a reflexionar y te ayudan a ver cuáles en verdad son tus preferencias y cómo tú trabajas mejor. Coursera es otra página web que te hace preguntas que te ayudan a descubrir tus preferencias más profundas para que puedas encontrar la universidad más adecuada para ti. Esa es otra forma que te puede ayudar a, una vez que tomas tu examen, después te manda nombres de universidades que tú podrías considerar empezar a buscar y hacer tu investigación. College Express es una página que ayuda a la búsqueda de universidades con inteligencia artificial y en la forma que hacen esto es que te ayuda a encontrar las escuelas más adecuadas, rápido, fácil y personalizado. Con el uso de inteligencia artificial, puedes tú decirle exactamente lo que estás buscando y el tipo de estudiante que eres y College Express te dan listas de universidades que son similares a las que has pedido. College Board es una página que muchos de la secundaria ya más o menos saben porque acá es donde tomas tus ACTs, SATs, que son los exámenes para entrar, o tomas tus AP exams, que son clases que has tomado en la secundaria. Pero College Board también tiene una página que se llama Big Future. Esto te permite consultar carreras profesionales, encontrar universidades según lo que es importante para ti y también puedes descubrir formas de pagar para la universidad. Es un fantástico sitio para obtener todas esas tres áreas que son muy importantes cuando estás investigando universidades. Campusreal.org es otra página web que es súper interesante porque puedes tomar tours virtualmente guiado por estudiantes. Lo hacen en una forma especial, en modo selfie con sus teléfonos. Y esos son estudiantes que en el momento pertenecen a esa universidad y te dan la verdad sobre su universidad y también puedes preguntar y buscar diferentes cosas. Finalmente, College Scorecard es una página web donde tú puedes buscar y comparar universidades usando diferentes filtros y puedes buscar por ubicación, el costo o hasta el tipo de título que tú quieres sacar. Ok. Obviamente, esto es bastante información y es muy importante mantenerse organizado.
Hay 4 pasos que te pueden ayudar a mantener organizado durante todo el proceso. El primero es apuntes. No te olvides de documentar tus pensamientos y reflexiones a lo largo del proceso de búsqueda universitarias. Va a ser muy importante porque te va a ayudar a no solo crear tu lista de universidades, pero si entras a esas universidades, vas a poder mirar tus apuntes y te ayudará a decidir cuál universidad es la mejor para ti. La hoja del cálculo también es una forma de organizarte. Esto se refiere a básicamente anotas las solicitudes universitarias, cuándo tienes que entregar todas las aplicaciones y también los resultados de las pruebas universitarias. Eso se refiere al SAT o el ACT y eso es una forma excelente para calcular qué piden las universidades y cómo es tu perfil como un estudiante. Tercer es dividir. Esa es una de las partes más importantes para todo el proceso. Tienes que decidir qué universidades vas a incluir en las categorías de alcance, objetivo y seguridad, que vamos a hablar un poco en la próxima página. Pero con esta lista, tienes que intentar reducir la lista de universidades a 9 o 10 máximo para que puedas dedicar tiempo suficiente a cada aplicación y tener una fuerte aplicación una vez que la metas. Y finalmente, recordatorios. No se pierdan fechas importantes para solicitudes, inscripciones a exámenes y ayuda financiera, porque la ayuda financiera tienes que aplicar. Creando esos recordatorios es una forma que no te vas a olvidar y vas a entregar todo a tiempo. Ok. Sé que nosotros hablamos sobre las escuelas alcance, objetivo y seguridad. Esto es cómo tú decides a cuántas universidades vas a aplicar. Para crear esta lista, nosotros recomendamos que escojas 3 universidades que se refieren a tus universidades de alcance, 3 objetivos y 3 de seguridad. Para comenzar, vas a comparar tus estadísticas individuales como estudiante con el perfil de la universidad que estás investigando. Si tus estadísticas se encuentran entre el 50%, entonces estas universidades se consideran un objetivo. Esta universidad sería una de tus 3 universidades en el objetivo. Si tus estadísticas están por debajo del promedio, será un alcance y si estás muy por encima del promedio, es una escuela de seguridad. También puedes calcular tus probabilidades de admisión con el cálculo que se llama seguro. Esto te puede servir para decidir también qué universidades se clasifican en cada categoría de alcance, objetivo y seguridad. Si deseas saber un poco más de cómo calcular con el método seguro, puedes ver el video de Unidos Now que cubre específicamente todo el método seguro y cómo puedes calcular. Es importante comprender que en el perfil general del estudiante no solo se analizan sus notas o la tasa de aceptación general, pero también se mira el GPA, que es el promedio de calificaciones, cuánto sacó el estudiante en el SAT o ACT, que son los exámenes para entrar a las universidades, los ensayos que el estudiante escribe, las cartas de recomendación que mandan los maestros y las actividades extracurriculares. Todos esos tipos, todas esas categorías, todo ayudan y todo es parte de ese cálculo seguro que ayuda a ver dónde cae el estudiante en las tasas de aceptaciones. Esto significa que no todos los estudiantes solicitarán ingreso a una universidad altamente selectiva. Por ejemplo, un estudiante podría postular a una universidad con una tasa de admisión de 40% en lugar de una del 50%, pero para este estudiante, como su
promedio y sus estadísticas individuales está por debajo del promedio, esa universidad de 40% se contará como un alcance. So, después que has decidido tu lista y has hecho tus investigaciones y has calculado y has ya metido tu aplicación, es tiempo de decidir a cuál vas a ir. So, cosas que debes considerar cuando llegas al tiempo de decidir es, número uno, ayuda financiera. Tienes que preguntar, ¿cuánto costará la universidad? Se, ¿Vas a tener que sacar préstamos? ¿Hay becas disponibles? Por ejemplo, si vas a una escuela pública en Florida y cualificas para Bright Futures, eso te ayuda bastante a pagar el costo de tu universidad. También crea una lista. La lista puede tener lo positivo de las universidades y también las contras. Preguntas que vas a querer hacerte y responder es, ¿qué universidad tiene un programa de especialización más sólido? ¿Hay oportunidades únicas en universidades específicas? ¿A qué distancia está de la casa a la universidad? ¿Quieres manejar a la universidad o quieres tomar avión para mudarte? ¿Cómo es el clima? ¿Quieres irte a un lugar caliente? ¿Quieres irte a la nieve? El campus, ¿dónde queda? ¿Quieres ir a una ciudad? ¿Quieres ir a las montañas? El tipo de profesores que hay. Quizás hay alguna facultad famosa que quieres aprender. Y finalmente, ¿cuáles son el plan de estudios? Por ejemplo, ¿es un colegio público, privado, ofrece diferentes cursos o cómo son sus diferentes carreras? Finalmente, tienes que mirar la experiencia de las universidades. Es importante asistir a los fines de semana de bienvenidas y conectarse en eventos para estudiantes admitidos. Y muchas veces algunos de estos se ofrecen virtualmente. Eso te ayudará a obtener una idea de la cultura y hacer preguntas, ya que fuiste admitido y tienes que decidir. Espero que hayas aprendido un poco más sobre el proceso que es buscando universidades, creando tu lista y cómo decidir. Si quieres más información, mira el video de seguro de cómo calcular tu puntaje con la calculación de seguro. Y también siempre puedes referirte a los otros videos creados por Unidos Now. Gracias.